Buenas a todos. Es un placer estar aquí con vosotros para introduciros un poco lo que es el concepto de presbicusto, en colaboración con mi compañero Rafael Clérigo, del el cual os va a hablar más de los aspectos más clínicos y más relacionados con el proceso en sí de adaptación de esta nueva lente que sale al mercado y que espero que os guste. A seguir esta estructura de presentación, en primer lugar hablaré del concepto y filosofía presbicusto. Segundo, comentaré algo sobre cómo incrementar de un modo efectivo la profundidad de foco con lentes de contacto, para, en un tercer lugar, hablar de la personalización óptica de la corrección de la presbicia que realiza en concreto la lente presbicustom. Luego os hablaré del protocolo de adaptación por parte de Rafa y os comentará todos los aspectos y cómo se adapta, y veréis que es bastante aplicable y sencillo. Bien, para mí este proyecto Presbicusto me ha supuesto mucho. Os voy a contar un poco cómo nació la idea y de dónde surge este proyecto de investigación. Es el resultado de un proyecto de investigación presentado en la Universidad de Alicante, que se llama el proyecto llevaba por título Diseño de lente de contacto escleral multifocal presbicustom. Fue un proyecto de la convocatoria de prueba de concepto, y en este tipo de proyectos lo que se hace es una cofinanciación por parte de la institución pública de la Universidad de Alicante y otra parte que aporta Laboratorios Lenticón. En este caso, que fue quien quiso apostar por esta idea, lo cual estaré siempre agradecido por la confianza. Bien, por lo tanto, este proyecto se trata de un proyecto de investigación, pero para la elaboración de un desarrollo de aplicación industrial, con lo que luego va a haber un proceso de patente y una licenciación. ¿Qué es lo que pretende Presbicustom en sí? Lo que pretende en primer lugar es, en general conocemos todos que las lentes de contacto multifocales de las que disponemos inducen una determinada cantidad fija de aberración esférica en función de la adición que tenga la lente, para intentar incrementar esa profundidad de foco del ojo. Eh, Eso tiene que acabar. Esa es un poco la mentalidad de Presbicustom, puesto que tenemos que tener en cuenta los defectos aberrométricos que ya de por sí tiene el ojo en el cual se va a adaptar la lente. Eso evitará el que obtengamos respuestas que no terminamos de entender, pacientes insatisfechos y sobre todo adaptaciones que no sabemos por dónde llevarlas. Luego, evitar las adaptaciones basadas en guías empíricas, puesto que no tenemos ningún tipo de razonamiento científico y por lo tanto cuando hay un conflicto no sabemos solucionarlo, puesto que no sabemos para dónde ir. Todos sabéis que las lentes de contacto multifocales de material hidrogel, es cierto que aunque unas tienen mayor módulo de rigidez que otras, son lentes que tienden a deformarse con cierta facilidad y además en muchos casos eh, pueden sufrir descentramientos, lo cual minimiza verdaderamente el efecto potencial de la aberración inducida por la lente de contacto y sobre todo limita los resultados. Otra cosa que también es importante tener en cuenta es que las lentes de contacto, si nosotros nos queremos ir a un material gas permeable, hasta en aquel momento en el que se presentó el proyecto, realmente todos los materiales existentes hasta la fecha que proporcionan diseños multifocales, todos son o todos se basan en la inducción de aberración esférica primaria exclusivamente positiva. Luego también deciros que prácticamente todas las lentes de contacto que existen en el mercado manejan la aberración esférica primaria como elemento para incrementar la profundidad de foco, pero no tienen en cuenta otras aberraciones como incluso la aberración esférica secundaria. También es cierto que, a pesar de que sabemos que el descentramiento y que el movimiento de la lente va a ir en nuestra contra en una lente multifocal, sabemos que existen apoyos esclerales, pero a pesar de ello, la verdad es que no se han desarrollado hasta la fecha una gran variedad de lentes de contacto esclerales multifocales.
y nosotros nos planteamos pues, que este apoyo mejoraría la estabilidad de la lente y por lo tanto eh, va a suponer una promoción de ese rendimiento multifocal de la lente. En este proyecto se desarrollaron varios bloques de trabajo que tenéis ahí. Primero, las simulaciones ópticas del efecto de optimizar la aberración esférica primaria y secundaria en la profundidad de foco del ojo, asumiendo primero que la lente estaba pegada completamente al ojo. Luego, en el mismo tiempo, empezamos a estudiar toda la evidencia científica existente sobre la geometría escleral, todos los estudios que habíamos desarrollado e intentar ver qué tipo de apoyos podíamos definir para minimizar o para evitar o para mejorar la estabilidad de la lente. Luego empezamos a desarrollar simulaciones ópticas, pero teniendo en cuenta el efecto del propio menisco que suele tener una lente de contacto de apoyo completamente escleral para poder asegurar si eso contribuye o no contribuye. Y a partir de ahí ya se pasó al bloque de diseño de la definición del diseño óptico, las especificaciones técnicas de fabricación y la elaboración de prototipo, el cual fue validado inicialmente en pacientes presbitas allí en la clínica optométrica de la Universidad de Alicante y finalmente pues trabajamos en todas las especificaciones técnicas para marcado CE y registro de. Los conceptos básicos de la filosofía Presby-Custom, por lo tanto, van en la personalización de la inducción de aberraciones teniendo en cuenta las propias aberraciones del ojo, una esfericidad de la cara posterior fija, como vais a ver a posteriori que vamos a ir explicando, y una esfericidad en la cara anterior variable, una inducción aberrométrica realmente en el área de pupila efectiva, es decir, yo no quiero un efecto aberrométrico global, yo quiero en aquella área, en todo momento, en la que vamos a poder o la que va a suponer mayor rendimiento óptico, mayor rendimiento visual o va a aportar mayor rendimiento visual a nivel del procesamiento de la imagen. Luego vamos a trabajar con la inducción de aberración esférica primaria y secundaria con signos opuestos y otro de los, digamos, de los puntos claves es la máxima estabilidad y centrado que tiene de contacto. Para eso hemos trabajado con una serie de combinaciones en cuanto a geometrías, como os he dicho, modificando el factor de forma de la superficie corneal anterior, para y manteniendo unas determinadas constantes cónicas fijas en la cara posterior, fuimos simulando varios tipos para conseguir una inducción de aberración esférica primaria y secundaria de signos opuestos que nos permitiera incrementar esa profundidad de foco de la que estamos hablando. Como podéis ver, todo esto lo hemos cuantificado de manera que podamos obtener una relación que me permita saber exactamente qué tengo que inducir o cómo tengo que modificar las cónicas para inducir el nivel de aberración. Luego empezamos a trabajar desarrollando unos modelos de ojos, unos con aberración esférica próxima a cero, otros con aberración esférica en un rango positivo y otros en un rango negativo, pues intentar definir qué requerimientos ópticos en términos de aberración esférica primaria y secundaria necesitaría una lente de contacto para maximizar la profundidad de foco en este tipo. Todo este proyecto, con todo este trabajo, dio lugar a esta patente que se aprobó el, del día 19 de abril del 2018, como pone ahí, nunca me acuerdo de la fecha exacta. Y bueno, pues es un proyecto, como hemos visto, que hemos pasado de la idea a la generación del producto y posteriormente su comercialización. Evidentemente, como le suele gustar a las no ha ido exento de una difusión, incluso en algunos casos excesiva, pero bueno, ya sabéis cómo es el tema de los medios de comunicación, la difusión de noticias por parte de las instituciones para dar conocimiento de todo lo que se está desarrollando. A partir de esto se convierte en una realidad para los pacientes y se procede a la licenciación en exclusiva a laboratorios Lenticon
para que finalmente, como ya sabéis, ya la encontramos disponible comercialmente y está a disposición. Bien, vamos a intentar entender un poquito más el concepto. ¿Cómo se consigue incrementar de un modo efectivo la profundidad? Todos sabéis, porque todos tenemos nuestros conocimientos de óptica, que la luz es una onda electromagnética y que nosotros en una onda podemos definir cómo es el frente de onda, que sería aquella superficie formada por todos aquellos puntos que han recorrido el mismo camino óptico. Es si yo consigo definir esa forma del frente de onda y hago la diferencia con respecto a aquel frente de onda que produciría una imagen perfecta, obtendríamos las aberraciones, esas desviaciones del patrón ideal con respecto al que he medido. ¿Vale? Normalmente nosotros solemos trabajar con los coeficientes o con los polinomios de Zernike. ¿Por qué? Porque este tipo de aberraciones, este tipo de descomposiciones nos va a permitir aislar defectos. Bueno, como sabéis, es una suma de funciones básicas que van a representar aproximadamente distintos tipos de efectos, entre ellos la aberración esférica primaria y secundaria, que están en el cuarto y sexto orden de esa descomposición polinomial de Zernike. ¿Vale? Y el coeficiente de Zernike no va a ser más que cómo contribuye cada uno de esos defectos de esas funciones básicas a la función global. Ya sabéis que normalmente se suele trabajar en la práctica clínica utilizando el concepto de RMS, el error cuadrático medio, que no es más que hacer un compendio, hacer la suma cuadrática de un compendio determinado de coeficientes de Zernike en función de lo que nosotros queramos representar. Vamos a basarnos en concreto, la aberración esférica. Vale, si nosotros disponemos de un sistema que tiene aberración esférica, lo que nos va a pasar es que, evidentemente, cada uno de las áreas, vamos a decir, del frente de onda, van a recorrer caminos ópticos diferentes. eh, una, en un determinado, podemos decir, corte transversal, cada punto de la onda ha recorrido distinto camino óptico. Además, si lo representamos en forma de rayos, que sería la trayectoria de esas ondas, lo que estaríamos observando es que la focalización de todos esos de ese frente de onda o de esas distintas partes del frente de onda se van produciendo en distintos puntos, generando, como podéis ver ahí, distintos focos a lo largo del eje óptico. Ese alargamiento, podemos decir, del foco, como veis representado ahí, nos va a permitir que existan una serie de imágenes en ese sistema óptico que no son del todo malas, vamos a decir, y por lo tanto, cualquier objeto presentado a diferentes distancias que concuerdan con esos puntos imagen se podrían percibir de una manera aceptable. En el caso de que tuviéramos un sistema perfecto sin aberración esférica, esto no pasaría o esa profundidad de foco sería mínima debida, imaginaros un sistema perfecto sin aberraciones, exclusivamente debida o limitada por la difracción en ese caso. Bien. Entonces, nosotros lo que vamos a intentar es diseñar una lente de contacto que me induzca un nivel de aberración esférica que me genere, como podemos decir, ese alargamiento de la zona vamos a llamarla enfoque tolerable en retina, de manera que eso se corresponda en el espacio objeto con unas determinadas distancias de trabajo a la que vas a poder obtener pues esa imagen más o menos aceptable, una calidad de visión tolerable para diferentes demandas en la emergencia objeto. ¿Vale? Y eso es un poco lo que siempre se ha trabajado con las lentes de contacto a la hora de inducir aberración esférica. Hasta aquí nada nuevo porque conocíamos. ¿Qué es lo que hemos intentado trabajar? Existe evidencia previa en la que se ha podido demostrar, en algunos casos mediante simulaciones y en otros incluso con experimentos en algunos individuos, que combinar aberraciones esféricas primaria y secundaria con diferente signo genera una mayor eficiencia para expander la profundidad de foco, el rango de foco. ¿Vale? De hecho, lo podéis ver ahí,
Si os fijáis en las gráficas que aparecen en la diapositiva, podéis ver que la inducción de aberración esférica es cierto que para distintos sujetos, como podéis ver ahí, induce un incremento en la profundidad de foco. Sí, cierto. También es cierto que es menor en el caso de la aberración esférica secundaria. Pero fijaros si combinamos ambas, cómo llegamos a niveles de profundidad de foco de dioptría y media o incluso de casi 2 dioptrías con valores de aberración esférica que, pues en este caso estamos hablando entre 0,3 y 0,5 micras. Pero es cierto que esa combinación. Si seguimos avanzando en otros estudios desarrollados por los más prestigiosos investigadores en óptica, como es el profesor Norberto López Gil de la Universidad de Murcia, podéis ver que la combinación de la aberración esférica primaria y secundaria de signo opuesto puede llegar a incrementar la profundidad de foco hasta más de 3 veces para pupilas de más de 4,5 milímetros. Fijaros hasta dónde podemos llegar a incrementar esa profundidad de foco con esa combinación de aberraciones de signo opuesto, ¿vale? Por lo tanto, es algo que trabajarlo el lente de contacto. Pero cierto es lo siguiente, ¿vale? Yo puedo meter aberraciones esféricas de signo contrario para intentar incrementar la profundidad de foco, pero ¿cuánto? ¿Cuánto tengo que hacerlo? ¿Vale? Este estudio, además de Bacarajú, es muy interesante, publicado en Journal of Photometry, pero hay muchísimos con respecto a este tema que ponen de manifiesto que no podemos inducir aberraciones de manera arbitraria sin tener en cuenta las aberraciones que tiene el ojo. Es necesario personalizar y en muchos casos tampoco se tiene en cuenta el efecto Stiles-Crawford. Cuidado con inducir aberración periférica, porque acordaros que esa aberración periférica muchas veces esos rayos de incidencia más periférica son los que van a ser suavizados o neutralizados por el famoso efecto Stiles-Crawford. Por lo tanto, tenemos que conocer todo, tenerlo todo en cuenta para poder obtener una inducción satisfactoria. Se sabe que el efecto Stiles-Crawford incrementa la profundidad de foco para todas las frecuencias espaciales ya de por sí, incluso 0,25 dioptrías para las frecuencias espaciales bajas. Ambas, tanto la aberración esférica positiva como la negativa, pueden incrementar la profundidad de foco cuando en general se induce un nivel global de aberración esférica entre menos 0,15 y 0,15 micras. Pero sí que es cierto que esa profundidad de foco, como se ve ahí en las líneas azules, parecen tener una tendencia mucho más positiva en cuanto al incremento de la profundidad de foco, en cuanto a la calidad óptica, cuando se producen en el lado negativo. Si las aberraciones esféricas parece que en torno a menos 0,15 micras o más, produce ligeramente una mayor profundidad de foco que aquellas que se incrementan en la dirección de signo opuesto, ¿vale? Además hay que tener en cuenta también el tipo de paciente. Hay un incremento de la profundidad de foco más limitada en miopes y que es muy dependiente de la frecuencia espacial. Por todo ello, es muy importante tener en cuenta ese efecto de coupling. De hecho, son varios estudios los que han demostrado que el coupling entre la aberración esférica de la lente de contacto y la del ojo afecta la funcionalidad de la multifocalidad, especialmente para pupilas ya de 4 milímetros o mayores. Por lo tanto, no es algo que está más que demostrado. Fijaros en este estudio cómo se pueden comportar, que es un estudio publicado en OPO, en el que intentaba analizar para una demanda emergencial de 3 dioptrías, para una pupila de 6 y de 3 milímetros, fijaros, a ojo desnudo y con diferentes adiciones, cómo en función de la aberración esférica del ojo, la inducción de mejora de agudeza visual es totalmente aleatoria. Fijaros que el nivel de inducción varía mucho de unos sujetos a otros, ¿vale? Por lo tanto, esto lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, de todo esto se deduce que la posibilidad de optimizar o de incrementar la profundidad de foco en el caso de las lentes de contacto multifocales es controlando la aberración esférica inducida en función de la que ya presenta en sí el ojo. ¿Cómo hacemos esa personalización óptica de la corrección de la presbicia con Presbycustom? Nosotros hemos trabajado inicialmente
con la ayuda de todo el equipo, eh, desarrollando una gran multitud de simulaciones ópticas, trabajando principalmente con el ojo de Navarro Escudero, en algunos casos desarrollando modificaciones para intentar inducir las aberraciones esféricas que nosotros queríamos o pretendíamos para tener un ojo con mayor aberración esférica positiva o negativa. En este caso, nosotros hemos utilizado un software de cálculo óptico, que es Optalis, pero bueno, podríamos haber utilizado cualquier otro, ¿vale? Y simplemente lo que hemos hecho es, modificando las condiciones de la superficie corneal anterior, generar distintos modelos de ojo con distintos niveles de aberración esférica general, ocular. A partir de ello, una vez que hemos generado, sabemos cómo se comportan, hemos visto cuál es el impacto a nivel de la MTF ocular para distintas demandas de emergencia, ¿vale? Cuando se colocan distintas combinaciones de cónicas en la lente de contacto. Inicialmente, la lente de contacto completamente unida a la córnea, porque lo del volt es algo que viene a posteriori. Si os fijáis, en este caso que está simulado para un estímulo de 50 líneas por milímetro, pero bueno, se hizo para distintos tipos de estímulos, podéis ver cómo cada lente se comporta de una manera diferente y cómo para demandas, lógicamente a mayor incremento de la demanda de emergencia, la caída del MTF va a ser mucho mayor. Pero fijaros cómo conseguimos, pues en algún caso, mantener más o menos un nivel de MTF bastante constante, a pesar de estar incrementando la demanda de emergencia objeto, ¿vale? Por todo ello, bueno, calculamos tamaño de punto, MTF, cálculo de frente de onda y todo ello también teniendo en cuenta las pupilares, ¿vale? Aquí sí que es cierto que se trabajó mucho en el desarrollo de matrices de combinaciones de geometrías que proporcionaran la mayor profundidad de foco para los distintos modelos de ojos con distintos tipos de aberración esférica ocular, ¿vale? Y a partir de ahí se sacó qué combinación era la más óptima, la que producía mayor incremento en el caso digamos, que conseguía mantener para mayores niveles de emergencia un nivel de MTF mayor, ¿vale? Y por lo tanto más una potencial, un mayor incremento de... Bien, una vez realizado esto, posteriormente se valoró el efecto del menisco. Veréis que inicialmente nosotros vamos a trabajar con una versión de la presbicusto en modelo córneo-escleral, ¿vale? Porque inicialmente al comprobar que el efecto del menisco era mucho más significativo de lo que nosotros nos pensábamos, entonces empezamos con un desarrollo, un modelo corneoescleral en el que el volt de la lente es mínimo en la porción central, ¿vale? No supera las 70 micras y a partir de aquí estamos en fase ya de finalización del desarrollo ya de un apoyo escleral y por lo tanto de un modelo un poquito más avanzado para el apoyo escleral. Fijaros que valorando el efecto del menisco, esto además es algo que vamos a publicar en breve, hemos podido ver que el incremento del menisco, de la separación o del volt, va generando una mejora, incluso un incremento de la profundidad de foco, pero es cierto que con un cierto detrimento de la calidad de emisión de lejos, ¿vale? Por lo tanto, se puede incluso llegar con las propias geometrías de cónicas que tiene sin inducir multifocalidad, generar una multifocalidad. De hecho, una cosa que es importante es que en una lente de contacto de apoyo escleral, si pretendemos generar multifocalidad o poner una curva multifocal dejando un bol de 200 o 300 micras, la calidad óptica va a ser pésima del paciente y ni va a ver bien de lejos ni de cerca, ¿vale? Entonces, es importante este factor y esta fase y el último
desarrollo. Hasta la fecha, de todas formas, esto os lo va a explicar muchísimo mejor Rafa. Tenéis dos tipologías de lentes, que sería la AB+, que es aquella lente aplicable para aberraciones, ojos con aberración esférica, ocular entre menos 0,01 y menos 0,30 micras. Hemos dicho medido para una pupila de 6 porque, como sabéis, que normalmente las pupilas de 6 milímetros se utilizan como referencia, pero bueno, realmente ese sería el efecto de este tipo de pacientes. La AB-, que sería para aberración esférico-ocular entre 0 y 0,45 micras para una pupila de 6. Y acordaros que luego tenemos las áreas, habrían en desarrollo, lo que pasa es que aún no están disponibles y menos en la caja de prueba que se intenta optimizar, la AB+ y la AB- Plus, que son aquellas en las que vamos a inducir o vamos a intentar trabajar ya con niveles aberrométricos que no están dentro, vamos a decir, de la normalidad, ojos un poquito más aberrados de lo normal. Hay dos modalidades de adición, low y high, con las que vamos a trabajar para inducir. Aquí lo que cambias es la magnitud de la aberración esférica. Y luego hay dos modalidades de progresión diferenciadas, A y B. Por ahora solo está disponible la B, que es un nivel de progresión con una zona óptica algo más amplia, ¿vale? La A, sobre todo, que estamos intentando perfilarla, funcionaría más en pacientes con pupilas pequeñas, ¿vale? O con pupilas extremadamente pequeñas, vamos a decir. Bien, nosotros valoramos en un grupito de pacientes, bueno, hemos hecho varios estudios, os muestro este, por ejemplo, que es un grupo de pacientes post-LASIK que tenían aberración esférica positiva, pero dentro de los niveles que permite Presbycustom, es decir, no excesivamente, pero bueno, tenían unos buenos niveles de aberración esférica positiva y estábamos seguros de esa aberración, teníamos todos estos datos en cuanto a la lente que fue necesaria a adaptar, la esfericidad anterior y posterior que necesitamos, perdón, la excentricidad. Mira, con todos estos pacientes, además de la mejora de la agudeza visual mejor corregida, lo cual era lógico porque cierto nivel de irregularidad había, podéis fijaros que la agudeza visual binocular de lejos, sin corrección de cerca, estaba en 0,02 más menos 0,03 y en visión de cerca en 0,14 más menos 0,11 logmark, con lo cual implica pues una resultado visual bastante óptimo. Podéis ver aquí que la curva de desenfoque justamente va en esa línea. Lo que trata de hacer es mantener el rango de foco, una profundidad de foco aceptable dentro de unos valores aceptables, aproximadamente hasta las 2 dioptrías de demanda emergencial, ¿vale? Es un poquito el efecto que tendría la lente. Y nada, ahora os dejo con mi compañero Rafa que os va a hablar más de la parte de adaptación, de la parte de trabajo en clínica. Espero que os haya gustado la idea y nada, espero veros trabajar y poderos ayudar con cualquier duda de la lente que tengáis. Así que muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, David, por tu presentación. Magnífica presentación. Pues nada, ahora pasamos a la parte que me corresponde. Me llamo Rafael Clérigo, para los que no me conocen. Soy el director técnico de Lenticon y me corresponderá esta segunda parte del webinar de hoy acerca de la lente Presbycustom, de explicaros todo lo relacionado con el protocolo y la guía de adaptación de esta lente. Veréis que es bastante sencillo, bastante fácil de trabajar, así que espero que logre transmitir esa facilidad, esa sencillez en su adaptación. Bien, antes de nada, no quisiera tampoco repetir lo que ha comentado David acerca de las características de esta lente, pero bueno, una breve introducción. Sabes que, tal como comentó David, son unas lentes multifocales con control de aberración esférica inducida, es decir, la aberración esférica que estas lentes van a inducir en el sistema óptico general están controladas y se pretende que se complementen con la aberración esférica corneal y ocular del paciente. Se consigue, se ha podido constatar que se consigue una mejor profundidad de foco
frente a las demás lentes de contacto multifocales disponibles actualmente en el mercado. Son muy cómodas por su tamaño, con lo cual, como es una lente córneo-escleral, al adaptar en esclera, al repartir el apoyo en córneo-esclera, es una lente bastante cómoda y permiten, veréis que estas lentes permiten una calidad óptica elevada por distintos factores, debido al material RPG, que de por sí una lente multifocal, una lente de contacto multifocal RPG ya de por sí permite una calidad visual muy buena. Al ser una lente corneoescleral, el centrado es muy bueno y permite una agudeza visual y un rendimiento visual, una performance visual más estable. Y por supuesto que el control de aberración esférica inducida lo hace todavía mejor. Y de momento, las lentes Presby Custom están indicadas para córneas regulares o con irregularidades bajas a moderadas. De momento, esta versión no está pensada para córneas muy irregulares. Esperemos que en un futuro no muy lejano podamos permitir ese diseño adaptado a córnea irregular. Sobre todo por las aberraciones que hay que inducir, la aberración esférica que hay que inducir en una córnea irregular, solamente por esa razón. Bien, no perdamos más tiempo, hablemos un poco de cómo, en qué consiste la caja de pruebas de Presby Custom. Y como primera opción, o sea, como requisito mínimo obligatorio para adaptar esa lente, se necesita un topógrafo corneal con disco de plácido, ¿vale? Como mínimo, ese requisito se tiene que cumplir. Más que nada porque vamos a tener que utilizar el módulo de aberrometría corneal de la superficie corneal anterior. Esa es otra. Certificaros de que vuestro topógrafo tiene ese módulo de aberrometría corneal. La gran mayoría, por no decir todos, la gran mayoría, la inmensa mayoría de los topógrafos corneales de disco de plácido lo tienen. Por supuesto que un requisito ideal sería trabajar con un aberrómetro ocular o con un topógrafo corneal con un módulo de aberrometría ocular. Pero como no es lo más frecuente y tampoco queremos filtrar o bloquear el acceso a la lente Presby Custom, con eso pretendemos que intentamos y hemos investigado y trabajado con la Universidad de Alicante a ver una forma de poder trasladar este requisito de la aberrometría a la gran mayoría de las ópticas, y por eso se ha hecho un homograma, se ha podido estudiar y se ha podido ver que con el topógrafo corneal de disco de plácido se consigue una buena previsión, una buena predicción de la lente inicial de caja de pruebas. La caja de pruebas se compone de 26 lentes, ¿vale? Permitidme que ponga aquí el puntero. Son 26 lentes. Los radios se comprenden entre 660 y 820 en pasos de 0,20. Esos radios se repiten en dos diseños de AB+ y AB-. Luego os explicaré qué significa esto. Luego os explicaré cómo seleccionarlo, pero AB+ son lentes que inducen aberración esférica positiva y AB- son lentes que inducen aberración esférica negativa. Y también tenemos dos tipos de adición, low y high, para cada uno de los diseños de AB+ y AB-. Las lentes son de potencia neutra y en diámetros de 1380 y 1420. Esos son los dos diámetros que vais a encontrar en la caja de pruebas. Tienen un tinte de visibilidad que es azul. Un azul muy claro. No es nuestra intención cambiar el color del paciente. Es un tinte de visibilidad, sin más. Bueno, pues para empezar la adaptación, el primer paso consiste en seleccionar la lente inicial. Bueno, la lente inicial por factores geométricos y después tenemos la lente inicial por factores visuales. Bien, pues vamos con la adaptación geométrica y lo primero es seleccionar el diámetro a adaptar. Pues el diámetro a elegir va a depender del diámetro horizontal del iris visible del paciente. Si el paciente tiene una córnea menor o igual de 11,8 milímetros, necesitaríamos utilizar una lente, seleccionar de la caja prueba una lente con diámetro 1380. Si en cambio el diámetro corneal del paciente es superior a 1180, entonces ya seleccionaríamos el diámetro mayor, el de 1420. Una vez definido el tamaño, pasamos a la selección del radio base, y para seleccionar el radio base necesitamos trabajar con K medios menos 0,4, y esto nos indicará qué radio de la caja de pruebas elegir. He querido dejar aquí unos asteriscos por una pequeña observación, que es cierto de que lo que os acabo de decir es la selección de la lente inicial para adaptación geométrica.
Entonces, bueno, no hay ningún problema. Este radio de curvatura que nos dé con el diámetro, vais a encontrar en la caja de prueba, no hay ningún problema. Lo que vais a ver a continuación es que la caja está confeccionada de una manera para que sea muy versátil, podáis jugar con diámetros, radios y también diseños de AB más y AB menos, y adiciones altas y bajas. Puede que en algún que otro caso no coincidan la totalidad de los parámetros, es decir, que tengamos, en algunos de los casos, repito, no en todos, que tengamos que hacer una prueba con una lente porque tiene el radio base y el diámetro que queremos. Pero en cambio, para probar el AB más o el AB menos o la adición alta o la adición baja, tengamos que no coincida el diámetro sobre todo y tengamos que hacer unas pruebas visuales con otra lente. No cambiaría nada, solo cambiaría el diámetro, pero de esa manera hacemos con que la caja sea más versátil con el menor número de lentes posibles por evitar costes y también por agilizar la adaptación, porque cuantas más lentes hay, también no facilita la adaptación por parte del profesional. Bien, una vez seleccionado el diámetro y el radio base, vamos a identificar cuál es el diseño adecuado, el diseño inicial más adecuado para el paciente. Entonces tenemos dos diseños, el AB más y el AB menos. De partida siempre vamos a empezar con la adición low, la adición baja. La adición alta solo la tendremos para potenciar la visión de cerca de los pacientes que con el diseño low no logren un buen rendimiento visual de cerca. Os dejo ya una advertencia que las adiciones altas o bajas no tienen nada que ver con la edad, no tiene nada que ver con la adición que el paciente presenta en gafas. Esta lente de contacto consiste en un concepto completamente diferente. Desaparece el concepto de centro lejos, desaparece el concepto de centro cerca, ¿vale? Y la adición no es un tema dióptrico. Hemos querido llamarle adición un poco por haceros más fácil la idea o sea, por haceros más fácil el entender de que estáis modificando como la potencia de esa lente en cerca. Pero no me refiero a adición dióptrica, nos referimos a la aberración esférica que le va a proporcionar al paciente la profundidad de foco adecuada para tener una visión nítida, funcional a todas las distancias, ¿vale? Lo digo para que desconectéis del concepto adición dióptrica y centro lejos y centro cerca. Muy bien, entonces siempre vamos a empezar con la adición low y hay que definir si elegimos una lente de caja prueba AB más o AB menos. ¿Cómo así? Bien, los diseños de AB más están diseñados para ojos con aberración esférica ocular negativa, con lo cual, como es negativa, para compensar hay que inducir una aberración esférica positiva, o si no tenemos aberrómetro ocular y tenemos un topógrafo corneal cuyo módulo de aberrometría nos va a indicar la aberrometría corneal anterior, entonces vamos a verificar si esos ojos tienen una aberración esférica corneal negativa, que también se beneficiarían del diseño AB+. Más adelante os explico cómo determinar qué aberración esférica corneal tiene el paciente. En cambio, los ojos con aberración esférica ocular positiva necesitan un diseño AB-, lógico, ¿vale? La lente tiene que inducir un signo diferente a la aberración del paciente, o incluso una aberración esférica ocular neutra. Neutropositiva se beneficiarían de un AB-. Si no tenemos aberrómetro y tenemos topógrafo corneal de disco de plácido que nos da la aberración esférica corneal, entonces los ojos con aberración esférica corneal positiva alta, es decir, superior a más 0,15, necesitan un diseño AB-. En cambio, los ojos con aberración esférica corneal positiva baja, entre 0 y 0,15, perdón, deberían también beneficiarse de un diseño AB-, pero he querido dejar aquí unos asteriscos porque están en una situación un poco límite y dependiendo del valor de la aberración esférica del cristalino, podrán funcionar con AB-, pero también podrán funcionar con AB+. Por eso pongo esta observación, que es solamente una recomendación teórica. Ambos diseños AB+ y AB- podrían funcionar en esta circunstancia, cuando la aberración esférica corneal es positiva,
pero baja comprendida entre 0 y 0,15. ¿Por qué? Porque se considera, todo este cálculo era considerando una aberración esférica del cristalino negativa de aproximadamente menos 0,10 a menos 0,15. Pero hay casos donde eso puede no verificarse al 100%. Entonces, claro, si tenemos una aberración esférica positiva baja, donde le restamos menos 0,10 menos 0,15, ¿vale? Nos daría un valor negativo bajo, ¿vale? Y necesitaríamos un AB más, ¿vale? Sin embargo, si tenemos una aberración esférica corneal de 0,15 con una aberración esférica del cristalino de menos 0,10, el cómputo final sería una ligera aberrometría o una ligera aberración esférica positiva, con lo cual se beneficiaría del AB-. Solamente dejaros en entredicho de que estos casos, ojos, con aberración esférica corneal positiva entre 0 y 0,15, nosotros recomendamos empezar por el AB- low, porque a nivel de rendimiento visual y menos ghosting, efecto de imagen fantasma, va a proporcionar. Entonces, como más agradecido por parte del paciente. Es cierto de que si necesite el AB+, pues eso se puede identificar claramente con la curva de desenfoque y vemos que el rendimiento visual no es bueno y cambiamos drásticamente. Luego os explicaré en la solución de problemas, ¿vale? Quedaros con estas indicaciones en qué circunstancias debemos seleccionar el AB+ o el AB-, ¿vale? Todas las aberraciones medidas, o sea, todas estas aberraciones, estas aberrometrías que midáis, que sean a una pupila de 6 milímetros o lo más próximo posible, ¿vale? Este apartado corresponde a la adaptación visual. No tiene nada que ver con el radio base y con el diámetro, eso es un tema geométrico, si la lente es grande, si es pequeña, si está plana, si está cerrada, y después vamos a la parte visual, que si el paciente ve bien de lejos, ve bien de cerca, si tiene una buena profundidad de foco, si tiene imágenes fantasmas o no, ¿vale? Bien. ¿Qué características o cuáles son los puntos que mejor caracterizan la adaptación de Presby-Custom? Bueno, para los que conozcáis a la lente escleracón, a la versión monofocal de escleracón, para los que conozcan la lente escleracón, bueno, es un concepto de adaptación bastante similar, es decir, es una adaptación realizada del centro a la periferia. ¿Cómo así? Bueno, pues la lente, veréis que tiene identificado el radio base y un radio escleral asociado, ¿vale? Esa es una gran diferencia frente a la caja de escleracón porque hemos optimizado, hemos analizado todas las lentes corneoesclerales fabricadas por Lenticón y hemos querido optimizar la relación radio base y radio escleral. Pero bueno, suponiendo, partiendo del punto donde está optimizada, hemos definido un radio base, un radio escleral que debería de permitir una adaptación correcta. Pero ¿qué pasa? Que puede que necesitemos ajustar un poco el radio base o mantener ese radio base y tocar un poco el radio escleral. Bien, entonces se coloca la lente que hemos identificado gracias al paso anterior, ¿vale? Siguiendo las instrucciones de la diapo anterior, y evaluamos el fluorograma central, que luego os explicaré cómo serían los fluorogramas. Bien, si el fluorograma central es correcto, pero la adaptación escleral o es un poco cerrada, un poco plana, después pasamos a la siguiente fase, que es analizar la periferia. Pero nunca analicemos la periferia sin antes evaluar primero el centro. Eso es lo que quiere decir adaptación realizada del centro a la periferia. Si vemos un toque central, es una lente con poca altura sagital, con lo cual habría que seleccionar una lente más cerrada, ¿vale? Directamente de radio base. Si tenemos una lente plana, también veremos burbujas de aire en el borde y esa lente será incómoda, con lo cual también debemos de seleccionar una lente más cerrada de la caja de pruebas. Que el radio base de la lente que habéis probado es correcto y estáis observando las burbujas en el borde, entonces lo que hay que cerrar sería solamente el radio escleral, la periferia de la lente. Bien, una lente demasiado cerrada llevará a una indentación y blanqueamiento conjuntival, ¿vale?
De una forma resumida, nosotros recomendamos que busquéis la adaptación más plana en periferia, que no provoque incomodidad al paciente y, por supuesto, no genere tinciones en el centro de la córnea, ¿vale? Lo digo porque habrá una tendencia, sobre todo los que ya adaptáis lentes esclerales, esta es una lente córneo-escleral, entonces vais a tener tendencia a cerrar mucho el borde. Entonces lo que se pide es la adaptación más plana en periferia, que no sea incómoda, ni genere tinciones en el centro de la córnea. Los volts que nosotros recomendamos en el centro de la lente deberían de estar comprendidos entre 50 a 60 micras, no más, no es una lente escleral, con lo cual olvidaros de esos volts de 100, 200, 300 micras. No, esto es una lente conoescleral y para temas de una correcta distribución de la aberración esférica que pretendemos inducir, necesitamos que el volt no supere estos valores. Bien, una vez seleccionada la lente de caja de prueba, sobrerefraccionamos con la mejor esfera. Es una lente que de momento no se hace de potencia esferocilíndrica, con lo cual buscad la mejor esfera. Puede ser el equivalente esférico o un poquito más arriba, un poquito más abajo, pero la mejor esfera que permita la mejor agudeza visual. Y enseguida, una vez que identifiquéis esa sobrerefracción, la dejáis en la gafa de prueba, la conserváis ahí y realizáis las curvas de desenfoque monocular y binocular con esa sobrerefracción en sobre la lente de prueba. La lente debe retirarse sin dificultad, fácilmente, sin tendencia a estar adherida ni generar tinciones corneales. Los fluorogramas. El fluorograma ideal sería algo como el que podéis ver en esta imagen. Un pequeño charco de lágrima central, ¿vale? Con un diámetro aproximadamente de 5 milímetros y medio, como la zona óptica, poco movimiento, no se mueve mucho, y un apoyo escleral paralelo sin compresión capilar. Como podéis ver aquí, no hay blanqueamiento. Vale, tiene que presentar esta banda de alineamiento paracentral con unos límites difusos. Este borde después del charco y este borde interno del charco o del reservorio sobre el limbo tiene que ser unos bordes difusos y este ancho de banda de alineamiento no superar los 2 milímetros de ancho. ¿Vale? Como dije anteriormente, hay que tener este reservorio de este aro lagrimal que salva el limbo, que no debería de llegar al borde, y el volt central no debe superar las 50-60 micras. Una lente plana, podéis ver que el acúmulo central todavía sigue estando presente, pero tiene un diámetro menor de 5 milímetros y medio y una menor intensidad de la fluorescina. Fijaros cómo es la intensidad del verde del charco en el fluorograma plano comparado con el fluorograma ideal, ¿vale? Es más pequeñito el charco en la lente plana y menos verde. La banda de alineamiento es más ancha, supera los 2 milímetros de ancho, sigue estando presente el aro que salve el limbo, ¿vale? La lágrima en este aro que salva el limbo podrá incluso llegar al borde, como podéis ver en esta imagen. Es una lente que se mueve ya excesivamente y será incómoda y presentará, por supuesto, excesivo levantamiento de borde, y fijaros la tendencia en presentar burbuja de aire. El fluorograma de lente cerrada sería un apoyo escleral paralelo o con una leve compresión capilar, poco movimiento, ¿vale? Y el charco el acúmulo lagrimal central presenta un diámetro superior a 5 milímetros y medio y un verde mucho más intenso. Fijaros la intensidad de fluoresceína de una lente cerrada a una lente plana. Bien, la banda de alineamiento tiene un ancho inferior a 2 milímetros, se estrecha y puede generar tinción. Y los volts el volt central empieza a aumentar, con lo cual puede incluso ser superior a 60-70 micras. Eso hay que tener cuidado. Por supuesto que hemos querido describir aún mejor los fluorogramas que podéis encontrar y hemos querido poner los extremos. Una lente muy plana es una lente con excesivo levantamiento de borde y excesivo movimiento y desaparece el acúmulo lagrimal central. Es una lente que genera toque y tinción central y será, por supuesto, muy incómoda y muy inestable. En cambio, una lente muy cerrada, desaparece el aro que salve el limbo, la fluoresceína no llega al borde y acumulamos toda la lágrima en el centro. Tenemos un charco lagrimal
un acúmulo lagrimal central muy superior a 5,5 milímetros que deberíamos de esperar en un fluorograma ideal, una intensidad de fluoresceína muy alta y puede, por supuesto, provocar una compresión capilar y el volt supera las 150 micras, cosa que no es lo que se pretende en la adaptación de Presbycustom. ¿Cómo solucionamos los problemas de rendimiento visual? Bueno, ya hemos seleccionado la lente a nivel geométrico, a nivel visual, hemos evaluado los fluorogramas, con lo cual hemos podido hacer algunos que otros ajustes o cambios en la caja prueba y ahora viene el rendimiento visual. Acordaros que debéis realizar la curva de desenfoque habiendo puesto previamente la sobrefracción que os pide. Bien, ¿qué podemos encontrar? Que el paciente ve muy bien de lejos, pero mal de cerca. ¿Qué significa? Significa que se debe incrementar la cantidad de aberración esférica aumentando la cantidad y aumentando la cantidad manteniendo el signo de la lente. Es decir, estamos adaptando una B+. Perfecto. Ve bien de lejos, pero ve mal de cerca. Si teníamos una B+ low, tendríamos que pasar a una B+ high. Conservamos el signo, pero aumentamos la cantidad de aberración esférica positiva. Si fuera una B- low, la lente que estuviera puesta, tendríamos que pasar a una B- high. Aumentamos la cantidad de aberración esférica conservando el signo de la misma. Por eso se mantiene el AB-, pasando de low a high. Si eso no funciona, tendríamos que cerrar el radio base de la lente para conseguir un mayor volt y ese volt va a incrementar la aberración esférica negativa, cosa que solamente nos interesa y solo funciona con el diseño AB-, ¿vale? No intentéis inducir aberración esférica negativa cerrando el radio base en una lente AB+, porque al final estáis contrarrestando parte de la aberración esférica que queréis inducir con el mismo diseño AB+. Bien. Tenemos como otras opciones miopizar el ojo no dominante sensorial, lógico, ya empezamos con las técnicas de monovisión mejorada, monovisión modificada, ya en último caso disminuiríamos la zona óptica externa. Vuelvo a decir, desaparece el concepto de lente centro-lejos o centro-cerca, ese concepto desaparece. Lo que pretendemos hacer disminuyendo la zona óptica externa es concentrar la aberración esférica inducida por la lente en la zona pupilar. Si con una zona óptica externa un pelín más grande la tenemos difusa y no entra todo su potencial en pupila, la disminuimos y entregamos más todo ese efecto, esa profundidad de foco producida por la aberración esférica. Bien, estas serían las opciones para solucionar un caso que ve bien de lejos pero mal de cerca. ¿Qué pasa si ve mal de lejos y bien de cerca? Es una situación muy poco frecuente, muy poco frecuente. Pero bueno, ¿qué se haría? Primero, verificar el central de la lente. Segundo, verificar con sobrefracción en visión de lejos, a ver si hay algún fallo que estamos arrastrando desde la misma prescripción de lejos. En tercer lugar, sería pasar, si la sobrefracción en lejos es 0 y el paciente está viendo mal de lejos y bien de cerca, sería pasar de una visión high a low. Y si se trata de una pupila muy pequeña, por supuesto, volvemos a disminuir la zona óptica externa. Aunque, cuidado, las pupilas con un diámetro menor a 3 no son ideales para Presbycustom. Para pupilas muy pequeñitas, Presbycustom no va a funcionar. Mala agudeza en todas las distancias también puede ocurrir. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo primero es verificar si AB+ o AB- fue correcta, el diseño AB+ o AB- fue correctamente seleccionado. Eso con las curvas de desenfoque lo vemos. Es decir, tenemos una mala curva de desenfoque y con AB+, por ejemplo, y con AB- mejor o viceversa. Entonces eso nos va a indicar qué camino seguir. Si eso no soluciona, vamos a verificar el centrado de la lente. Puede ser que algún descentramiento esté induciendo un coma. Y si no logramos, si la lente está centrada, si el diseño está correctamente seleccionado y el paciente ve mal a todas las distancias, muy posiblemente tendremos que abandonar la adaptación o verificar qué diámetro pupilar tiene el paciente porque será un diámetro o muy grande o muy pequeño y en esos casos tan extremos, Presbycustom no funcionará. ¿Problemas de agudeza visual en visión intermedia? Con Presbycustom no se esperan problemas de visión intermedia, con lo cual esa es una distancia que sí o sí vamos a tenerla asegurada.
He mencionado anteriormente el modificar la zona óptica externa. Vuelvo a decir, no es centro lejos ni centro cerca. Es la zona donde estamos cargando toda esa aberración esférica que queremos inducir. Pues modificar esa zona óptica externa siempre se va a dejar como último recurso y para casos con diámetros pupilares muy grandes o muy pequeños, o cuando los cambios de adición de low a high o viceversa son cambios tan extremos que necesitamos un pequeño ajuste más sutil, no tan fuerte como el cambio de la adición. Pero bueno, no es todas las pruebas que hemos estado haciendo, creo que han habido un par de casos que hemos tenido que modificar la zona óptica, pero no es lo más habitual ni es lo más necesario. ¿Qué parámetros o qué información hay que dar al laboratorio para realizar un pedido de Presby Custom? Bueno, tenéis que identificar el diámetro final. La caja de pruebas tiene dos diámetros, 1380 y 1420, pero se puede personalizar. Imaginaros que os gusta más la 380 que la 1420, pero bueno, si fuera un pelín más grande en 14, pues también se puede fabricar. No hay ningún problema. Tenéis que identificar si queréis un diseño AB más o AB menos, si queréis una adición low o high. Tenéis que identificar cuál es el radio base ideal en función de las pruebas que habéis hecho en gabinete y cuál es el radio escleral ideal que queréis. ¿Vale? Podéis indicar la sobrerefracción obtenida sobre la lente con la adaptación central ideal. Imaginaros que tenéis que hacer dos adaptaciones, dos pruebas, una para el centro y otra para la periferia. Recordad que había dicho inicialmente que la lente se adapta del centro a la periferia. Podéis tener que combinar las lentes, pero lo que interesa es la sobrerefracción sobre la lente que permitió o que favoreció una adaptación central ideal, no la que favoreció la adaptación escleral ideal. ¿Vale? Sobre la lente con adaptación central ideal se realiza la sobrerefracción y nos podéis indicar al laboratorio la sobrerefracción y nosotros aplicaremos la distometría si procede, o si queréis calculáis vosotros la distometría y comunicáis al laboratorio la potencia final de la lente a pedir. La inserción no es nada de otro mundo, es como una lente híbrida o como una lente escleral, es decir, podéis utilizar una ventosa, podéis utilizar los dos dedos, podéis utilizar el trípode, como prefiráis, ¿vale? La lente pues se coloca entre podéis colocarla en los dedos y hay que colocarle una gota de fluoresceína y terminar de rellenar la cara cóncava de la lente con solución salina o suero fisiológico sin conservantes. ¿Vale? Si no queréis con los dedos, pues una ventosa, como podéis ver en la imagen del medio, y fijaros que tiene que estar hasta arriba, tiene que estar teñido el líquido y tiene que estar bien rellena la lente. ¿Vale? Se pide al paciente que se incline hacia adelante, barbilla pegada al pecho y la nariz y la mirada perpendicular al suelo. Como podéis ver en la imagen de la derecha, hay que retraer los párpados superior e inferior y subir la lente colocándola en el centro de la córnea. Cuidado de no presionar con mucha fuerza porque eso podría incrementar la succión e inducir edema con el paso de las horas. ¿Qué mantenimiento requiere Presby Custom? Pues como cualquier lente RPG corneal, una limpieza diaria con un limpiador de base alcohólica, en este caso tenéis el DuoLens, aclarado e inserción con suero o salina sin conservantes, y antes de colocar la lente en el ojo, si la habéis enjuagado con solución salina, si habéis enjuagado el jabón o el limpiador con solución salina o suero, le aplicáis un baño con un chorrito, le aplicáis un baño con el humectante, el que veis aquí, y la preparáis. No enjuaguéis ese humectante, la dejáis con ese baño de humectante, la lente deslizará, veréis que en los dedos la lente desliza más, pues es lo que queremos, fomentar la lubricación de la cara externa para que el párpado pueda deslizar sin problema. Echáis un poquito de humectante en la ventosa también, porque la misma goma, si está seca, retira esa película humectada de la lente, entonces le echáis un chorrito de humectante a la ventosa y la pegáis, ¿vale? Esa lente con el recubrimiento de humectante la llenáis con solución salina o suero y la fluoresceína si estáis en las pruebas, ¿vale? Pero bueno, ¿cómo se conserva la lente cuando el paciente no la esté utilizando? No se conserva en seco, se conserva en su estuche en humectante o solución acondicionadora. Como sistema de limpieza complementaria y no principal, estarían los sistemas de peróxido y la limpieza enzimática.
Esto recomendaría, Lenticón recomienda entre 1 a 2 veces por semana, siendo que la limpieza diaria se haría con Duolens, el limpiador de base alcohólica, y el humectante. Esto diariamente y de forma complementaria los sistemas de peróxido y limpieza enzimática. Bueno, no hay mucho más que decir sobre la lente. Si hay alguna duda que podáis tener, nos enviáis o nos llamáis a Lenticón o nos enviáis un correo y nosotros encantados de ayudaros. Ahora viene lo que seguramente muchos de vosotros estaríais esperando es, vale, muy bien, o sea que esta lente necesito saber qué aberración ocular tiene mi paciente o qué aberración corneal anterior tiene mi paciente. ¿Cómo narices lo hago? No pasa nada, aquí estoy yo para ayudaros. Entonces, de hecho, como nosotros en Lenticón tenemos varios softwares de topógrafos instalados, pues he tirado de los que tengo y os puedo indicar qué es lo que tenéis que encontrar. Bueno, de topógrafos de la empresa Luno Technology o Briot, tenemos la plataforma más antigua, los L78, 7980, que podéis ver esta imagen aquí. Le dais a los coeficientes de Zernike y tenéis que encontrar esta pantalla y vais a la aberración de orden 4, ¿vale? Y la principal, 4.0, que es, como podéis ver, pone Spherical Aberration, ¿vale? Y veis este valor de aquí. Pues ese valor no tenéis que ser físicos ni ingenieros de óptica ni nada. O sea, está todo muy bien lo que nos ha comentado David Piñero en cómo se ha idealizado, diseñado y construido la lente, pero para vosotros solo necesitáis identificar qué valor y qué signo tiene la aberrometría o bien ocular o bien corneal anterior, como es en este caso, y con esto respondéis a la cuestión de si vais a un AB más o un AB menos en caja de prueba. En este caso, menos 0,15 es un valor de aberración esférica corneal anterior negativa, con lo cual vamos directamente a un AB más. ¿Por qué? Porque si le añadimos la aberración esférica negativa del cristalino, este valor va a ser aún más negativo, con lo cual tenemos que recurrir a una lente AB+ de caja de prueba. Lamentablemente, los que tengáis los topógrafos de la plataforma VX, creo que hay un pequeño dato incongruente, un pequeño detalle en cómo la interfase de usuario expone los signos de los coeficientes aberrométricos del caso. Sin embargo, si vais a la raíz del topógrafo, a donde conserva todos los datos, sí que podéis ver el dato correcto, pero me lo han explicado y es bastante confuso. Con lo cual, hemos estado en conversación con ellos, actualmente están trabajando en ello, lo único es que tened cuidado porque puede llevar a posibles interpretaciones erróneas si hacéis caso directamente a los valores que os salen en pantalla, ¿vale? Cualquier duda, hablad con vuestro comercial de Luno Technology que os explicará, ¿vale? Bien. ¿Qué otro topógrafo tenemos? Pues tenemos el módulo del Keratron Scout o el Keratron Piccolo. Si le dais a un botoncito que es una W con una flecha verde, que es el Wavefront corneal, veréis que os sale este mapa con esta interfase, con los coeficientes de Zernike, y aquí os indica de forma resumida qué valor tiene de aberración esférica. Como podemos ver, tiene un menos 1,41, con lo cual aberración esférica negativa requiere seleccionar de la caja de prueba una lente AB+. Es solamente esto lo que tenéis que hacer con las aberraciones. No os asustéis, no os volváis locos con la aberración, porque es solamente esto lo que tenéis que hacer. Localizar el valor y el signo de la aberración esférica corneal anterior de vuestro paciente. Si tenéis un aberrómetro ocular, lo mismo, pero en valor ocular. Seguimos con la línea de Topcon. En este caso tenemos, por ejemplo, ¿cómo se llama? La gama más antigua, los CA200, por ejemplo, que tiran del software Corneal Analyzer. Nosotros también en Lenticón lo tenemos instalado y os puedo decir que dando algunas vueltas podéis llegar a esta pantalla. Fijaros que tenéis aquí el Root Mean Square RMS y la opción de coeficientes. Seleccionad por favor la opción de coeficientes porque se pretende identificar la cantidad y el signo. Si elegís el RMS, el Root Mean Square, todos los valores son positivos y entonces estaríamos trabajando con una base equivocada. Bien, y aquí la tenéis.
aquí tenéis localizada el valor de aberración esférica. ¿Vale? Pues podéis ver que en este caso tenemos un menos 0,46, ¿vale? Con lo cual tenemos un diseño de aberración esférica negativo, tenemos una aberración esférica corneal anterior negativa, con lo cual necesitaría un AB+. ¿Vale? Bien. No he comentado anteriormente, pero bueno, digamos que en todos los topógrafos podéis controlar el tamaño de pupila, así que certificaros que estáis midiendo en una pupila de 6. ¿Vale? Bien. Aquí podéis ver aquí abajo pupila de 6. Si doy unos pasos anteriores, aquí también podéis controlar pupila de 6, los que tengáis el Keratron Scout y Piccolo. Y los de Briot ya da la opción de una pupila fotópica o escotópica. Pues elegís la escotópica porque es la que os va a dar el mayor diámetro. ¿Vale? Bien, seguimos. Para los que tengáis la nueva línea de topógrafos de Topcon que ya utilizan el programa IMAP, nosotros también tenemos el software instalado. Digamos que a mí me resultó un poco más incómodo en lograr identificar el valor porque no le llama como tal Spherical Aberration, aberración esférica, sino que las tiene identificadas por su número de orden. No número de orden, sino que el número, ¿vale?, identificativo de la aberración. Lo que pasa es que es un poco confuso porque en algunos topógrafos la aberración esférica es el 12, en otros es el 13, ¿vale? En este caso, por ejemplo, parece ser el 12 y lo he podido constatar y lo contrasté con David Piñera y con Topcon y efectivamente es este valor de aquí identificado con el color rojo. No hay error. Es cierto que visualmente no es tan cómodo, pero el color la identifica. La barra roja es la barra de aberración esférica corneal. Y en este caso tenemos el 0, con lo cual como está hacia la izquierda es negativo, con lo cual lo mismo de lo mismo. Aberración esférica corneal anterior negativa necesita un diseño AB+. Para los que trabajan con el Medmon, tenéis que personalizar esta columna utilizando aquí estas opciones. Podéis personalizar qué parámetros queréis que os indique de forma directa. Entonces yo he configurado para que me identificara la aberración esférica, que aquí podéis ver el Z40, en este caso pues H04, pero bueno, es la forma como la tiene identificada, pero es la esférica, la aberración esférica. Fijaros que pone Spherical Aberration y me pone menos 0,04. ¿Vale? ¿Cuál fue la duda que he encontrado aquí con el Medmon? Pues que no me quedó muy claro si yo podía controlar el diámetro de pupila o si este valor es para el diámetro que él considera, la pupila real del paciente, y no permite cambiar. Eso los que tengáis el topógrafo Medmon podéis manejarlo mejor que yo, a ver si se puede controlar la pupila. Yo no he sido capaz, pero bueno, lo cierto es que identifica la aberración esférica corneal anterior y con eso identificáis el tipo de lente seleccionada de caja de prueba. Los que tengáis el PST100 de la empresa de la compañía Optopol, aquí tenéis la Primary Spherical Aberration. En este caso es la 12, ¿vale? Sería este de aquí. Y aquí está en milímetros. Aquí está en milímetros, por eso veis valores muy pequeños, 0,00 algo, ¿vale? Esto no está en micras, está en milímetros. También tenemos el software Eaglet Eye para el topógrafo corneoescleral ESP, el Eye Surface Profiler. Lamentablemente, la versión de software que nosotros tenemos en Lenticon no permite módulo de aberrometría corneal, ¿vale? Pero tenemos, de hecho, nosotros estamos trabajando con esta empresa, con Eaglet Eye, de forma a conseguir que el diseño de Presby Custom esté incrustado, esté programado y codificado en el mismo software del topógrafo para que podáis simular adaptaciones. Pues estamos trabajando en ello y por esa misma razón soy consciente y sé que van a habilitar tarde o temprano el módulo de aberrometría en futuras versiones del software. No la tengo actualmente, pero así que esperemos un poquito hasta que lo hagan más oficial. Para los que trabajáis con Oculus, sea bien el EasyGraph, Keratograph o Pentacam, aquí tenéis
la aberración número 13, que sería de orden 4,0, que es la aberración esférica. Fijaros que este la identifica como 13 y el PST100 la 12. Por eso dije que en el IMAP era un poco confuso, pero bueno, lo bueno del IMAP es que lo identifica como la barra roja y ya está. En este caso también tenemos un valor en milímetros que sería 0,0002. Esto si reducimos sería un 0,2 micras. 0,2 micras es un valor positivo, con lo cual necesitaríamos adaptar un AB menos. Y además es un valor positivo superior a 0,15, con lo cual si le restamos la aberrometría de la aberración esférica negativa del cristalino, que es menos 0,10, menos 0,15, con lo cual teniendo un 0,23, sí o sí nos va a dar un valor positivo, con lo cual esta córnea necesitaría una Presby Custom de diseño AB-. Fijaros lo que tenéis que hacer con la aberrometría, es solamente identificar dónde está la aberración esférica, qué cantidad tiene y qué signo. Para después ir a la diapo que os explica para qué casos está indicada B más o AB menos y seleccionáis de caja prueba y adelante con la adaptación geométrica para posteriormente ir con las curvas de desenfoque. Por hablar de las curvas de desenfoque, si habéis visto el webinar que hemos impartido durante el estado de alarma, durante todo este periodo de confinamiento, nosotros hemos dado un webinar transmitiendo un poco la importancia y la utilidad de las curvas de desenfoque para cualquier tipo de lente multifocal, sean blandas customizadas, RPGs corneales customizadas, esclerales customizadas, desechables multifocales, cualquiera, sea diaria, mensual, quincenal, y por supuesto Presby Custom no sería menos. Para Presby Custom vamos a exigir, para prestar soporte técnico en Presby Custom, vamos a exigir que se realicen las curvas de desenfoque. Si no sabéis muy bien de qué va este concepto de curvas de desenfoque, cómo generarlas, cómo interpretarlas, dónde las dibujo yo quiero este Excel, quiero estas gráficas, ¿cómo lo hago? Podéis pinchar en este enlace o con vuestro teléfono móvil, dispositivo móvil, escanead este código QR y os va a redireccionar a nuestro campus virtual de Lenticon para que os inscribáis al webinar en diferido del curso sobre las curvas de desenfoque. Y una vez registrado en ese curso, podéis descargar todo el material, el vídeo, ¿ok? El vídeo del webinar, las diapositivas del webinar e incluso el archivo Excel para que registréis los datos de agudeza visual y generéis las curvas de desenfoque. Lenticon no se queda de brazos cruzados y bueno, pues hemos logrado Presby Custom, ha sido todo un desafío. Nosotros estamos muy orgullosos de lanzar este producto. Hay mucho camino por delante. Ya hemos dicho, intentar hacerla para córneas más irregulares, apoyos tóricos, prescripciones de esferas cilíndricas, con lo cual hay nuevos retos. Pero estudiando un poco la demanda del mercado, eh, tengo el placer de decir que ya se ha puesto en marcha el nuevo reto Presby Custom, que es Presby Custom Soft. La estamos trabajando, estudiando y haciendo pruebas en su versión blanda. Así que David está trabajando en ello y esperemos que tarde o temprano nos empiecen a llegar los resultados para que nos pongamos manos a la obra. Y nada, muchísimas gracias a todos por asistir a este webinar. Vuelvo a agradecer a David Piñeiro por su presentación magnífica. Espero que esta segunda parte que os acabo de impartir os haya transmitido una tranquilidad de que no es difícil adaptar la lente. Es cierto que tiene un desarrollo, una investigación gorda detrás, pero fijaros que a nivel práctico es bastante fácil y sencillo y solamente requerimos que identifiquéis ese valor para que a partir de ahí vaya todo rodado y por supuesto que trabajemos con las curvas de enfoque. Muchísimas gracias a todos. Para cualquier duda, pues ya sabéis que podéis contactar con Lenticon y si tenéis alguna duda que queréis que llegue a David Piñeiro, nosotros le haremos llegar, con lo cual nos contestará enseguida. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.
A ver, no todas por defecto, porque existe la posibilidad que sean miopías muy bajas en una córnea que de base tuviera una aberración esférica negativa. Es raro, pero bueno, podría existir esos casos. Entonces, para eso tienes la posibilidad de medir y asegurarlo. Yo creo que es lo mejor. Pero la mayoría, la gran mayoría sí que va a ser así. Y ya cuando nos vamos, una cosa importante es que cuando ya nos vamos a niveles de aberración esférica muy elevado, porque son correcciones muy potentes, ahí es donde nos iríamos a esos diseños que hemos estado hablando de AVE más plus o AVE menos plus, pero eso es la familia que crecerá. Sí, Eso, una de ellas. porque luego estará presbicustom irregular. Al final vamos a tener familia numerosa, David. Sí, pero eso aún no está, No, no hombre, está aún de disponible. tránsito. Sí, sí que podríamos decir que es un sistema de rango extendido. Sí, podríamos decirlo desde el punto de vista de que lo que intenta es incrementar ese rango, esa profundidad de foco, de una manera suave, de una manera progresiva. Lo que pasa es que yo creo que si tenemos en cuenta el modelo o el concepto que tiene en la profundidad de foco extendido en el campo de las lentes intraoculares, yo creo que aquí conseguimos más adición que en el caso de las lentes intraoculares. Pero bueno, sí, podríamos considerar que es un sistema de rango extendido. Sí, una de las posibilidades que estuvimos hablando era hacer que esa zona óptica o esa progresión centrarla en ángulo capa. En los casos que tengamos un descentramiento muy significativo o un ángulo importante. Hasta la fecha, las pruebas clínicas que hemos hecho en hipermétropes, porque básicamente el ángulo capa está descentrado en hipermétropes, no hemos obtenido, quiero decir, el resultado ha sido bueno. Tú lo habrás visto, en hipermétropes no hemos tenido especialmente. Ah, lo que ahora habría que simular es exactamente en qué casos o en qué nivel de ángulo capa deberíamos de hacer ese descentramiento. Sí. Y eso sí que podría, bueno, eso es una cosa que se me ha ocurrido, que estamos en ello. Nuestro objetivo después sería trabajar, corrígeme si me equivoco, David, sería trabajar la simetría naso, o sea, con la pequeña simetría en el cuadrante nasal, para entonces dar el salto a una prescripción tórica, porque necesitaríamos más que una toricidad escleral, sería como clave la simetría nasal, ¿no? Exacto, el problema que tenemos para meter una toricidad es que la lente no rote. Entonces, para que no rote, tiene que esos ápticos periféricos se queden completamente encajados. Entonces, sí que ya hay un diseño que además está patentado de cómo debe ser ese apoyo. Lo que pasa es que, bueno, pues es el siguiente paso. Primero hemos hecho esto y luego iríamos avanzando. O sea, vosotros elegís la lente con relación al radio base, K medios menos 0,4, y automáticamente vais a tener ya un radio escleral optimizado. A partir de ahí, lo valoráis como si fuera una escleracón, por supuesto. Podéis abrir, podéis aplanar. No es con ángulos, ¿vale? Aquí es con curvaturas. Podéis aplanar o cerrar. Pero el primer radio ya no es igual como escleracón, porque ya está optimizado. La relación radio-base escleral ya está optimizada en Presby Custom. De hecho, y que tengo mi jefe escuchándome, estamos pensando, hemos valorado hasta qué punto podría ser interesante dar una vuelta a la caja de Escleracon optimizando esos radios esclerales, pero bueno, poco a poco. Poco a poco. No, sabía que esa relación se iba a dar y no es así. Eso es. No tiene por qué, porque depende, hemos dicho, de la esfericidad de la cara posterior, de la aberración esférica que tú tengas, que tú induzcas en la cara anterior, es decir, del nivel de adición. Por lo tanto, existirá
lentes que se comporten como una centro lejos y otras como una centro cerca, podríamos decir. Pero incluso puede haber un ave menos, una ave más que se comporte como centro cerca cuando es una adición baja. Claro. Es decir, Yo, no yo recomendaría, necesariamente. David, corrígeme si me equivoco, pero yo recomendaría que el concepto centro lejos, centro cerca desapareciera. Es que es que no Es puede que elegir. además, una de las cosas que fue el inicio de las simulaciones que hicimos es darnos cuenta que ese concepto, una lente centro lejos, luego, al interaccionar con las aberraciones del ojo, dependiendo, en casos más David. extremos, puede comportarse como una cerca. Es decir, realmente lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que nos interesa es la composición de ambas aberraciones. Y yo sí que estoy de acuerdo con Rafa que yo intentaría evitar esa nomenclatura porque además no es exactamente así. No, efectivamente. La curva de ese enfoque nos dirá cómo está respondiendo esa lente, cómo está haciendo el rendimiento visual, si está dando más de lejos o de cerca. Pero, y vuelvo a decir, cuando digo tocar la zona óptica, no es por acercar la adición o alejar la adición, sino que es concentrar la distribución de aberración en pupila, bueno, optimizar esa distribución a la pupila del paciente. Si es muy pequeña, A- tengo que hacerla pequeñita. Además, recordar que en la periferia de la lente siempre está el foco de lejos. Es decir, siempre Eso hay es, una parte que está fuera de la progresión sí, que va a tener el foco de lejos. Por lo tanto, eso es. siempre va a haber un foco de lejos. Por eso estamos comentando que en pupilas mucho más pequeñas hay que ir a perfiles que estamos optimizando, Ya. que son un poquito más complicados. Entiendo que quiero entender que en la periferia corneal vamos a tener más que las 50-60 micras. Supongo que la pregunta va por ahí. Pero bueno, estamos hablando en una zona de bueno, a 8 milímetros aproximadamente por ahí, pero en el centro, la zona óptica de la lente son 6 milímetros, con lo cual ahí a priori no vaya a oscilar demasiado. Ahí lo que más te va a afectar no es que la córnea sea tórica. Además, en córneas muy, muy tóricas aún no hemos optimizado el diseño. Quiero decir, hemos dicho que cuando hay una córnea muy, muy tórica hay astigmatismo y por ahora astigmatismos no podríamos Bueno, poner. astigmatismos corneales sí, pero Sí, pero sí, pero que si hay un astigmatismo corneal de 4 normalmente hay un refractivo alto. eso es, Vamos. eso es, Eso eso está es. claro. Entonces, en ese caso, realmente yo no creo que vaya a afectará más en sí la distancia, ¿vale? Pero realmente, en principio, no es algo que nos vaya a generar problemas a la hora de, más que reproducir el propio menisco que tiene la propia refracción que tiene la córnea, Me ¿vale? preocuparía más en córneas muy tóricas si son estos astigmatismos muy extensos de limbo a limbo que puedan repercutir esa toricidad a la esclera en el centrado de la lente. Pero bueno, Exacto. son casos, pues habría que, sobre la marcha vamos viendo, pero a priori, como comenta Ángel, la lente funciona, doy fe, y los resultados, la verdad es que han sido magníficos. Pues aquí no hay tema de mid-eye fogging como las esclerales, porque es una lente corneoescleral. A priori, todas las que aguanten. María, si María de Blas, si estás conectada, pues dime tú cuántas horas las llevas, por ejemplo. Pero aquí, si no hay ninguna molestia, durante el tiempo de vigilia, vamos. Mira, María dice que las usa 10 horas, con lo cual, Pues ya a está. ver, yo creo que como es un material de alta permeabilidad al oxígeno, es decir, realmente Ujú. son las indicaciones que hacemos para cualquier lente gas permeable, tampoco Claro. hay especial. No es necesario, o sea que, y aquí, bueno, aquí me puede echar un cable, no sé si Gonzalo Carracedo está conectado, no me he fijado, que me encantó una charla que dio. Hay los sistemas de desinfección y hay los sistemas de limpieza. El peróxido desinfecta, pero no queremos solo desinfectarla, si también queremos limpiarla. Hay que limpiarla, Eso, rehumectarla. Después podéis complementar para la desinfección. Pero eso. con el mismo DualLens y el mismo humectante, en una lente RPG la estáis desinfectando.
David, no sé si querías aportar algo. No, no, que exacto, no, además esas recomendaciones yo las he sacado también de Gonzalo, por lo tanto hay que tener en cuenta esa dualidad y que una cosa no está eliminando la otra, es decir, que Claro, hay que hacer las dos. claro. Fíjate, no hemos hecho simulaciones, pero sí que es cierto que en pacientes pseudofáquicos sí que hemos llegado a adaptarla en uno. Y en principio ha funcionado. La única, bueno, tuvimos que hacer algún cambio más en cuanto tuvimos que cambiar de adición, bueno, tuvimos que hacer alguno que otro cambio. Ahí lo que sí que es importante, si es un pseudofáquico, es importante saber qué tipo de lente intraocular lleva. Si no tienes aberrometría total, si solo te basas en la aberrometría corneal, porque eso es una lente de contacto, si es, perdón, una lente intraocular asférica, acordaros que esa lente ya tiene aberración esférica negativa. Sí, simplemente en principio no tenemos aún los criterios definidos, pero para evitar problemas lo importante es que sepas qué tipo de lente intraocular lleva. Acuérdate que si es una lente asférica va a tener un nivel de aberración esférica la lente intraocular de menos 0,11 aproximadamente, menos 0,12 depende del diseño, y si fuera una multifocal, yo no mezclaría multifocal con multifocal, porque Claro. puede ser explosivo. Para el tema de la barometría, con el topógrafo lo tenéis que definir a 6, pero la medición, por supuesto, yo tiraría de la medición del topógrafo, si estáis seguros, si habéis comprobado que la medición es correcta. Los que tengáis módulo de pupilometría que estudie la mesópica y la dinámica, pues por supuesto utilizaría una mesópica, pero bueno, una cosa es la pupila que queréis medir para controlar más adelante si hace falta tocar la zona óptica o no, y otra cosa es la pupila definirla en 6 para de ahí extraer el valor de la barometría esférica y de ahí seleccionar la lente. Son cosas diferentes, ¿cierto, David? Sí, Vale. efectivamente. Eso, esa es una pregunta muy interesante que ha hecho, porque eso es una de las cosas que a mí me sorprendió también cuando empezamos. Yo también me esperaba que iba a perder algo, a lo mejor media línea, una línea, pero es verdad que la agudeza visual de lejos no experimenta especialmente cambios. Tú lo puedes dar fe y por lo Eso tanto, es. Las en curvas de principio no hay desenfoque es que, vamos, María, si quieres repetir la publicación en Facebook, Carla, porque es que son curvas muy similares a las de María, son muy planas o una bajada de agudeza para las vergencias muy suave, o sea que es eh, de verdad. Y a veces, lo que dije anteriormente, cuando creemos que la curva podría ser mejorable, la sensación subjetiva, gracias a esa progresión suave de la curva, la sensación subjetiva es muy buena. Ellos sí. subjetivamente ven muy bien. Buena pregunta. Esta- esto es lo que tenemos que intentar eliminar ya, ese Sí, tipo de conceptos. sí. No hay ninguna equivalencia, ni tampoco la hay. Las que os dan las casas comerciales no son correctas, porque os recuerdo que no hay una equivalencia, porque lo que tú haces es inducir un incremento de la profundidad de foco y eso va a depender de la aberración esférica que tenga el paciente. Lo demás es ir a voleo. Por eso muchas veces habéis puesto adiciones low a un paciente, no ha funcionado y le habéis puesto una high y está estupendamente. E incluso algunos, es decir, no existe una equivalencia, no intentar llevarlo a la refracción en gafa, porque estamos hablando de refracción aberrométrica. Por lo tanto, tenéis que medirlo y yo no me atrevería a darte una equivalencia, depende del paciente, Claro. depende mucho. A priori sí, no hemos notado unas grandes diferencias. Lo que sí que he notado es en las adiciones low eh, bastante buen resultado en pacientes miopes. Ujú. Eh, es decir, cuando son adiciones más altas, quizás el miope lo note un poquito más, ¿vale? Cuando hay que inducir un poquito más de aberración esférica. Pero la verdad es que con la adición, con la inducción low, la inducción baja, la verdad es que me ha sorprendido a mí también, pero además tengo un chico
que es el típico ejemplo y que la sigue llevando y que es un caso de este tipo de miope de -1 con esto que no se adaptaba a ninguna lente multifocal y por ahora la única que lleva es esta. A ver, el candidato ideal, hombre, los hipermétropes siempre son muy, muy agradecidos, Sí. ¿vale? Pero bueno, Cualquier córnea regular, cualquier paciente que se le pone una blanda multifocal es un candidato para una Presby Custom. eso sí, no te aconsejo porque ha pasado ya, y lo sabe Rafa, que algunos han intentado empezar con una córnea irregular. Y ya hemos dicho que no es lo ideal. Y entonces luego os encontráis sorpresas. A ver, para trabajar con irregular, yo sí que he trabajado porque la he probado, pero teniendo muy en cuenta el caso, simulándolo, incluso teniendo que fabricar cosas raras, Rafa, para poder conseguir el resultado bueno. Es verdad. Es decir, que realmente no es fácil, pero los demás puedes empezar con cualquiera. A ver, yo no he probado en ningún paciente sí. mono. Ah, tú sí, lo has probado. Vale, Sí, pues si tienes experiencia, con, dile. sí, con un óptico que además ha comentado Ángel Viñas, permíteme que te nombre, que hemos hecho una adaptación, ha sido muy curiosa y una multifocalidad monocular. Y la curva y el resultado fue bueno. Bueno, corrígeme si me equivoco, Ángel, si sigues ahí, pero el resultado ha sido bastante. A ver, quisiera tener más casos, pero este ha sido bastante bueno. Porque hemos utilizado la zona óptica de 6 para caracterizar la aberrometría, porque sabéis que tanto en publicaciones científicas como cuando se habla en general de la aberrometría, se habla siempre para pupilas de 6. Es algo que se hace genérico. Entonces hemos intentado mantener esa nomenclatura a pesar de que, lógicamente, luego si la progresión la hacemos en una curva, en una zona mucho más pequeña, evidentemente estamos controlando el efecto que existe o la diferencia que existe entre esa zona periférica y esa zona de cerca donde está esa adición. Pero se ha hecho simplemente por mantener un criterio y también porque podáis comparar. Porque imagínate que me decís, oye, ¿qué aberración tiene normal el ojo? Y que no, todo lo que vais a encontrar referido a pupila de 6. Por eso lo hemos hecho así. Pupilas muy pequeñas, menor de 3, Julio, descártalo, ¿vale? Por ahora, por ahora. Sí que hemos hecho pruebas, tuvimos un paciente, sí que hemos hecho algunas pruebas, lo que pasa es que realmente necesitas una progresión muchísimo más marcada y lo estamos intentando optimizar, que sería ese diseño A del que os he hablado, pero no, eso llegará, todo llegará. Cristina pregunta si en córneas muy planas funciona. A ver, una cosa es córnea plana, por ejemplo, como la mía, que es un 8,4 de K plano y no estoy operado, y otra cosa es una córnea oblata por cirugía. Si es demasiado oblata, vamos a tener un problema por lograr proporcionar la aberración que necesite, pero si es un K plano, si es una córnea sana, David, corrígeme, si la córnea es sana y el K plano es muy plano a priori, No tiene por qué haber problema. A ver, siempre está la lente dentro de lo que toca también provoca una bajada en la sensación visual al contraste, con lo cual hay un efecto, un fenómeno de ghosting que el paciente se tiene que adaptar que con una monofocal no lo nota. Lo bueno es que las expectativas las podemos cumplir mejor con Presby Custom que antes, pero aún y todo hay que gestionarlas, David. A ver, hay una cosa, es una pregunta muy buena la de Germán y que tenéis que tener en cuenta. A ver, nada va a sustituir como ver con un monofocal a cada distancia. Eso nada lo va a sustituir, ¿vale? Bajo ningún concepto. Lo que sí que es cierto es que hay que hacerle entender al paciente que yo te proporciono una visión funcional, que no significa que sea peor, sino simplemente que te permite trabajar. Entonces, que te digan que si ven mejor sin nada,
A ver, yo lo único que me han dicho miopes, y tengo en concreto un adaptado con -2, que es el caso idóneo para no adaptarse a una multifocal, está muy contento porque me dice que a pesar de que siempre sin gafa se ve mejor, ¿vale? Pero dice que de todas las que ha probado es la lente que mejor le permite ver a todas las distancias. Simplemente eso es lo que te puedo decir. Solamente si hay que, en función de las curvas de desenfoque, si hay que tener un abordaje diferente, que un ojo responde muy bien de lejos y el otro de cerca, sí, o sea, no para empezar, pero para continuar la adaptación conviene tenerlas identificadas. No, y hay gente que sí que ha hecho, que me lo han comentado, que lo que ha hecho, yo no lo he hecho, pero ha habido gente que me lo ha dicho, es intentar miopizar un poquito un ojo, pues a lo mejor un 0,50 o 0,75, porque le quiere dar muchísima, el no dominante, porque le quiere dar una visión de cerca, no que sea buena, sino que sea perfecta. Bueno, pues bueno, es otra Sí, opción. esos No, abordajes siempre se pueden hacer, esos pero abordajes, o sea, inicialmente vamos con visión simultánea, pero eso sí, es. sí, conviene tener identificadas las dominancias. Muy bien. Pues agradecer a David y a ti, Rafa, por esta magnífica presentación. Yo creo que se ha explicado muy bien lo que es el origen clínico de la lente y después la aplicación. Bueno, Presby Custom era un producto que teníamos ideado para presentar de forma presencial y después en Expo Óptica, pero bueno, debido a toda esta situación, al final pues hemos tenido que tirar de este formato y bueno, podréis ver nuevas informaciones que iremos lanzando, casos que iremos publicando, tendréis el formato de formación en el campus y bueno, después ya cuando pase esto y nos podamos ver en los congresos, pues ya os ampliaremos toda la información. Brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo y no os quiero interrumpir más, os hemos preparado una oferta, una promoción muy exclusiva, lo voy a compartir. Promoción, como os han contado David y Rafa, la caja de Presby Custom está compuesta de 26 lentes. El precio de venta, el precio oficial, son 600 euros. Nosotros hemos habilitado una forma de adquirirla pues muy cómoda, casi sin excusa, por prácticamente 35 euros en 12 cuotas. El precio de la lente, aquí lo veis, está en línea con más o menos las lentes especiales de esta gama. Y esta oferta solo para los asistentes y solo hasta el 30 de junio tendría un precio reducido del 30% y se quedaría en 420 euros, de los cuales van financiados a un año, en 12 cuotas. También hay una prueba sin compromiso durante 90 días para que lo podáis probar en vuestros pacientes que seguramente tendréis en mente ahora mismo y bueno, el envío gratuito. Como os digo, lo vais a recibir por mail y nada, únicamente agradeceros la asistencia, vuestro tiempo y bueno, estamos en contacto y a ver si nos vemos pronto en algún congreso. Fenomenal. Si tenéis alguna pregunta para Oscar, y si no, bueno, pues ya vamos hablando por la vía de siempre, por email, por teléfono, en algún congreso. Nada, muchísimas gracias a todos. Perdonad que nos hayamos pasado un poco de tiempo, pero bueno, nos hemos venido arriba, nos hemos entusiasmado. Fenomenal. Gracias a todos. Gracias. Venga, hasta luego. Hasta luego. Adiós.